La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que se dan cita junto a nosotros, este servidor Francisco Lora y nuestro queridísimo amigo Jonathan Rodríguez en su programa de cada viernes a través de esta Vida FM 105.3, gracias a la Vicaría de Educación que patrocina, ¿no?, este espacio para nosotros llevar un contenido de valor a cada hogar. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Fran? Un saludo a toda nuestra audiencia que cada semana nos sintoniza, así como también a las personas que están pendientes de nosotros también cuando subimos de vez en cuando por ahí por las redes sociales algunas cosas. Bueno, un abrazo fuerte y vamos de inmediato también les avisamos, por supuesto, que hoy estaremos conversando en la serie que estamos trabajando de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Estaremos conversando con el periodista Alcides Díaz, que estará conversando con nosotros sobre la historia, ¿no?, de el porqué, la historia también de cómo llegó el cuadro de la Virgen, entre otras informaciones importantísimas que tenemos para ustedes en el día de hoy respecto a los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Bien, excelente. Vamos a ponernos entonces en manos del Señor para iniciar este programa debidamente. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí presentes y sobre cada uno de los hogares que nos están escuchando. Te pedimos, Señor, que mandes bendiciones abundantes por medio de tu Madre a cada una de las personas que así lo necesitan y que podamos ver los frutos de esa bendición que se transmite de persona en persona, porque nosotros también podemos bendecir en el nombre del Señor y somos bendecidos en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a orar en pro de la paz, en pro de nuestros hermanos, en pro de las personas que nos rodean. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. De inmediato con las noticias. Tras los recientes percances que se han visto protagonizados por estudiantes de diferentes centros educativos del país, que incluyen peleas, represalias contra sus maestros o directores, hasta el reciente caso viral de menores bailando en ropa interior en un plantel, las autoridades del Ministerio de Educación iniciarán la revisión del sistema normativo escolar. La información fue ofrecida por la encargada de la Dirección General de Orientación y Psicología, Francisca de la Cruz, quien indicó que los estatutos no se inspeccionan desde el año 2013. Hay muchas cosas que ahora se hacen que no se contempló nunca. Por eso es la importancia de la revisión y actualización, especificó al ser cuestionada sobre las críticas que apuntan a la flexibilización de las sanciones por parte de las autoridades educativas. La funcionaria adelantó que ya la mesa de discusión para el escrutinio de las normas está en preparación y contará con la participación de todas las autoridades relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Señaló que el objetivo es tener unas normativas más determinantes y régimen de consecuencias, pero un régimen de consecuencia como equipo con la familia, con la escuela junta. La Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra dio apertura a la 25ª edición del Festival de Cortometrajes La Semana Más Corta.
Se trata de un festival realizado por los estudiantes de la Casa de Estudios Superiores y en esta ocasión se presentarán 50 cortometrajes, de los cuales 30 irán a concurso y 16 serán presentados en diversas instituciones educativas. El evento contó con el apoyo del periódico Listín Diario, así como la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, CDN, el periódico El Caribe, RTVD, Colorvisión, entre otros medios importantes. El acto inaugural fue encabezado por el rector de la Pucamaima, reverendo Cecilio Espinal, y contó con la presencia del director del Listín, Miguel Franjul, y la directora de prensa de CDN, Albanelli Familia. También estuvo presente el ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix García, entre otras personalidades. El reverendo Cecilio Espinal, rector de la Pucamaima, dijo que en el evento se pondrán de manifiesto las competencias y buenas prácticas fruto del talento, trabajo y el aprendizaje de años de los estudiantes de la universidad. Esta iniciativa cuenta con un trabajo tesonero y perseverante en el tiempo. Ha logrado institucionalizarse hasta convertirse en un referente de la producción cinematográfica del país, dijo el rector de la academia. Hasta aquí las noticias. Estás escuchando Educando en Valores. Gracias por acompañarnos en este su espacio de todos los viernes, que hoy, como ha sido en otros viernes, otros programas, nos vestimos, ¿no?, de ese manto hermoso de nuestra Madre, la Virgen María, pues conmemorando los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. La Conferencia del Episcopado Dominicano inauguró el pasado 15 de agosto del 2021 el año jubilar altagraciano, con celebraciones y la apertura de la Puerta Santa en todos santuarios y templos marianos de las distintas diócesis del país. Y hoy estaremos hablando un poco de la historia de la coronación de la imagen de la Virgen de la Alta Gracia. Este año jubilar concluirá el próximo, igual como ya dije, 15 de agosto del 22, en una celebración multitudinaria que usted no se puede perder. Usted debe de jalar a todo el mundo que está a su alrededor, porque esto será en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Y hoy queremos continuar con esta serie dedicada a este acontecimiento, siendo nuestro tema de esta noche, como ya he mencionado, la historia de la coronación de la imagen de la Virgen de la Alta Gracia. Y para ello nos acompaña, como es prácticamente ya casi de costumbre, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de esta celebración. También se desempeña, él es periodista, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se ha dedicado a la política, historiador, escritor, nada más y nada menos que el señor Alcides Díaz Batista. Saludos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Desde aquí vaya la salutación a todos los oyentes de este tu programa y a ustedes en especial por el interés de que todas las informaciones que tienen que ver con lo que es la celebración canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia en los 100 años de su coronación, pues puedan llegar al conocimiento de la gente. Estamos a la disponibilidad y, como siempre, pues que sea la madre que diga lo que ella quiere decir. Amén, así mismo es. Estoy dispuesto. Pues, muchísimas gracias nuevamente a Alcides por estar con nosotros. Y esta es la continuación de esta serie que hemos iniciado sobre este acontecimiento que es el centenario de la coronación de la Virgen. Y quisiéramos entonces ver o que nos pueda explicar que si el cuadro de la Virgen ya lleva una corona, ¿por qué se realizó un acto de coronación en torno a la Virgen? Porque ya el cuadro de por sí viene con corona incluida. Así es. El asunto de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia no fue simplemente una acción de venir a coronar a la Virgen de la Alta Gracia, fue un trabajo que se hizo a través del mundo en ese tiempo, entre los 1800 a los 1900, sobre lo que era coronar diferentes patronas de América.
Naturalmente, en el caso de la Virgen de la Altagracia, ella aparece coronada y precisamente es algo que la gente tiene que saber, que mucha gente dice que la Virgen ha sido coronada 2 veces y eso relativamente es una verdad media, porque relativo, como dices tú, ya en la imagen, cuando le fue entregada al español en lo que es la historia oral del culto a la Virgen de la Altagracia para 1522, ella ya estaba con su corona puesta, inclusive con sus estrellas y todo eso, como aparece su manto. Pero además de eso, también la historia habla de una corona más que está hecha y que está, me imagino, porque no tenemos otra información guardada en el Museo de Higüey, donde es una corona plana de oro macizo y esmeralda, y que hasta este momento nadie tiene conocimiento de cuándo, ni quién, ni cómo se hizo. Pero naturalmente todavía sobre la Virgen de la Altagracia y su culto hay mucho que investigar. Ojalá podamos en el tiempo seguir teniendo la Altagracia, de haber sido seleccionado por la Virgen para que tuviéramos la posibilidad de conseguir las informaciones de su culto y así poder seguir afianzando mucho más la historia real de la Virgen de la Altagracia. Así que fue simplemente en México, todo el mundo cree que México verdaderamente la imagen, la patrona de México es la Virgen de la Guadalupe, y eso es una verdad media, porque también verdaderamente la patrona de México es Nuestra Señora del Rosario, la cual fue coronada como fue coronada la Virgen de la Altagracia también. Así que eso fue un movimiento en ese tiempo de coronar las diferentes patronas de los pueblos, incluyendo los pueblos de América. Así fue. Pero en el caso de la Virgen de la Altagracia, aunque se dice que fue coronada en el 1922, que fue coronada en el 1279, por el Papa también, y entonces de verdad hay 2 coronaciones más, que es que ella nació con su corona, y también hay en el tiempo perdido hasta este momento una 4ª corona que se investiga para ver la historia. Ok, interesante. La realidad es que hay que coronar a la Virgen, es la reina del cielo. Claro. Sí, además, sí. Si somos agradecidos, nosotros debiéramos coronarla todos los días, ¿verdad? Así es. Coronarla con nuestras actitudes, con nuestras acciones, entregándonos entonces a Dios, adorando a Dios. Sí. Así mismo es. Y Alcides, ¿cómo llega este cuadro de la Virgen aquí a la Española, a nuestra isla, a la República Dominicana? Mira, eso es algo de lo que verdaderamente se tiene que, tal vez un foro de discusión. Uh-huh. Primero, nosotros hemos enseñado la Virgen de Altagracia, que se estableció en 1200 de la edad de Cristo en Extremadura. Esa imagen la hemos traído para que se vea que la imagen de la Virgen de la Altagracia y la Virgen de la imagen de la Alta Gracia no tienen ningún tipo de similitud. Por tanto, ese cuadro es exactamente la incógnita y es la palabra del milagro. O sea, un milagro es cuando tú no tienes forma de poder expresar cómo sucedió. Sí. Entonces, precisamente, esa imagen le fue dada al pueblo dominicano en esa tesitura, en esa circunstancia. ¿Quién pintó ese cuadro? Bueno, lo que se dice es que un señor de barba blanca, mayor, que dice, yo tengo la imagen y la da tal y como está. Pero toda la lectura que tiene esa imagen, inclusive que motiva el doctorado del doctor de Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, que el doctorado de él es sobre la imagen de la Virgen de la Altagracia, sobre lo que significa el cuadro de la Virgen de la Altagracia. O sea, nadie iba a hacer un cuadro y no le iba a poner quién fue que lo hizo, porque generalmente todos los artistas hacen eso. Sin embargo, este cuadro no tiene ninguna dedicatoria, nadie nunca tuvo nada que pudiera escogerse. ¿Por qué? Porque no es un cuadro pintado por humano, es un cuadro regalado, es una historia que habla bien claro de que fue donado. Toma, llévaselo porque es un regalo. O sea, y como fue un regalo, el artista decidió no poner su
si lo escribió, si lo su rúbrica. Alguien, no puso su rúbrica como lo ponen todos. Sí, entonces, esa imagen no vino de España porque no tiene ninguna similitud con nada que haya habido en España. Por ejemplo, el quinto abuelo de Simón Bolívar en 1579, que era el capellán del santuario de la Alta Gracia en Higüey, sale hacia Venezuela y se lleva una imagen de la Virgen de la Alta Gracia. Y en Venezuela, en la ciudad de Quibor, se celebra la fiesta de la Alta Gracia con la misma imagen que la que nosotros tenemos aquí. No tiene las mismas condiciones, pero el concepto de la imagen es San José, es la Virgen, es el niño. O sea que cuando tú ves la imagen de la Virgen de la Alta Gracia de Venezuela y la Virgen de la Alta Gracia de la República Dominicana, entonces tiene las mismas similitudes. Pero cuando tú miras la imagen de la Alta Gracia de Extremadura y la Alta Gracia de aquí, no tienen nada en que parecerse, absolutamente nada. Entonces se supone que si tú vas a comenzar con un culto, con cualquier cosa o representando a X persona, y tú te vas a Rusia y tú quieres hacer un movimiento por allá de eso, tú vas a llevarte la misma foto que a quien tú vas a representar, porque tú no puedes llevarte otra foto porque ya no es lo mismo. Claro, tiene sentido, entonces, claro. Entonces, precisamente, no podemos decir, porque esa imagen no vino de España, esa imagen se dio aquí, y ese señor, barba blanca, tez blanca, con su macuto ahí dentro, se la entrega a Antonio de Trejo y le dice, llévasela a tu hija. Y Antonio de Trejo le dice, ¿cuánto vale la imagen? Y de lo que tú quieras. Y él le dice, ya te dije que es un regalo, llévasela como un regalo. Entonces, ese es el compromiso de recibir por un regalo a la madre, pero naturalmente tiene una parte histórica que nosotros no hemos podido manejar como realidad. Nosotros hemos sido cuidados por la Virgen, somos cuidados por la Virgen de la Alta Gracia. Nos libera de todas las penas grandes, porque nosotros hemos visto como los terremotos, los huracanes, todas cosas, nos pasan a nosotros mientras a otros países los desbarata completo y a nosotros solamente nos llega un poquito de agua para mojarnos. Entonces, eso quiere decir que el acuerdo de Dios con el pueblo dominicano es el cuidado de la familia. Entonces, ante esa parte, si nosotros verdaderamente queremos seguir, y ese es un mensaje que la Virgen manda, si nosotros queremos seguir, de que ella siga intercediendo por nosotros vamos a tener que ser más responsables con nuestra familia, con cuidarla, que ese feminicidio no es cosa de nosotros ni de Dios, que ese es un asunto de la incoherencia educacional del dominicano, que creemos que las mujeres son dueñas, son una propiedad nuestra, cuando lo que realmente es un complemento, es alguien que nosotros tenemos para una vida mejor, para dividirnos todos los avatares de la vida y convivirlo en amor conyugal y hacer familia. Entonces, por eso hoy nosotros tenemos tanta transfiguración de cosas de afuera. Hoy tenemos un movimiento LGTB que nos quiere decir a nosotros que hombre con hombre es algo que tiene sentido, cuando eso es una aberración, eso no tiene sentido. Y eso, según la Biblia, Sodoma y Gomorra fue destruida producto de esa misma situación. Entonces, si nosotros vamos a seguir con eso, y puede seguir, porque la salvación es individual, es algo que es nuestro. Alcide, lo que viene ahora es un asunto preocupante. Ahora que usted toca ese tema, ahora se está hablando de una ley que va a condenar a las personas que hablen en contra de eso. O sea, aquí tenemos que ver cómo y me perdona que nos estamos desviando un poquito del tema, pero tenemos que ver cómo nosotros ponemos mano dura en ese sentido. Las familias con valores, el pueblo que tiene respeto, que tiene valores, tiene que salir y defender también lo que cree. No puede ser que ahora vengan un grupo de personas de ineptos a decir que uno no puede establecer sus propios valores aquí y defender sus propios valores. ¿Cómo es eso de que si tú hablas mal del aborto y a ti te pueden condenar a 4 años? ¿Cómo es eso? Pues yo lo voy a invitar a que me tiren los primeros 4 a mí. Exacto. Eso no hay problema. Porque hay una cosa, el derecho al respeto ajeno es la paz. Es la paz. Y lo que ellos están tratando de dar derecho a algo que es inconcebible, porque ningún hombre ha salido embarazado nunca. Porque te dicen, mira, esa salió embarazada es un hombre. No, su condición humana le dio a él su biología, de tener más genes, exacto, le dio más genes de mujer,
de hombre, pero sigue siendo una mujer, porque tiene todos los organismos, ningún hombre va a parir. Entonces lo que Dios hizo fue hombre-mujer, y eso lo sabemos todo el mundo, y eso no hay que discutirlo, porque si tú tienes tu esposa, tú tienes hijos, pero si tú tienes tu esposo, usted no tiene nada. Entonces a mí no me importa lo que vengan a decir ahora, porque ellos no son mayoría, y en la democracia manda la mayoría. Exactamente. Entonces, ahora, si el pueblo dominicano no le importa, porque eso es lo que está demostrando, que no le importan los valores, y se han ido a cualquierizarse en cualquier cosa, mientras los valores humanos desaparecen, entonces ya es un problema de pueblo. En los Estados Unidos ahora acaban de trabajar contra el aborto, porque se han dado cuenta que eso no funciona. O sea, cuando tú me dices a mí que una mujer puede ir a abortar, es que ya todos los días vamos a matar todo el que no queremos, porque nos acostamos irresponsablemente con una mujer o con un hombre y de ahí salió un embarazo. Bueno, mira, el problema lo va a pagar el niño porque se jodió él. Entonces, ¿cuál es la libertad? ¿De qué libertad estamos hablando? Y entonces algo tan, de verdad, que tiene como tiene una claridad en su desarrollo tan malo, o sea, o sea, cuando se desarrolla este tipo de actitudes, este tipo de actividades donde la persona se cambia de sexo y todo esto, al final terminan estos jovencitos, porque al final son jóvenes sin identidad, que lo que hacen es que generan en ellos una supuesta toma de decisión que lo que hace es dañarlo, terminan echándose para atrás. ¿Cuántas personas? Mira, hay la hija de Angelina Jolie, una actriz que todo el mundo conoce, ella decidió ser hombre. Ahora terminó siendo, no que se arrepiente, ahora es mujer. Entonces, ¿cuál es el deseo? Tú sabes el dinero que le sacaron para hacerle lo que le hicieron. Al final es interés. Pero bueno. Claro. Ese es el tema, la parte económica. Aquí hay intereses y nosotros estamos hablando, pero estamos hablando de la Virgen. Estamos hablando de la virginidad. Estamos hablando de la concepción. Estamos hablando de eso. No nos salimos del tema cuando hablamos de este tema, porque este tema es el tema que nos está llevando a Sodoma y Gomorra, y el pueblo no lo quiere ver. Es un tema muy amplio, creo que tendría que ser para otro momento un debate. Claro que sí. Realmente hay mucha tela de dónde cortar en torno a este tema. Así es. Y realmente sí, es una inquietud, incluso... debemos luego ver cómo agendamos para ver un poco sobre este tema y estas, entre comillas, ideologías que van surgiendo, que la minoría quiere imponerse a la mayoría o la mayoría a la minoría, y no nos damos cuenta de que nos estamos imponiendo muchas cosas unos a otros y sin mucho criterio. Mira, para volver. Sí, quisiera añadir una pregunta, Alcides. A raíz de lo que tú has estado diciendo sobre la diferenciación que hay sobre la imagen o las imágenes que hay de las diferentes advocaciones. Nosotros ya teníamos desde el tiempo de la colonización, teníamos a la Virgen de las Mercedes, y está establecido en la Iglesia Católica Dominicana la Virgen de las Mercedes como la patrona del pueblo dominicano. Entonces surge el cuadro de la Virgen, como tú nos has narrado, básicamente es una historia de su aparición, es básicamente un milagro, y que entonces llega a la República Dominicana y se convierte, va evolucionando esta devoción hasta el punto de que se siente hasta con mucho más fuerza la devoción de la Altagracia que la devoción a la Virgen de las Mercedes. Entonces, ¿cómo se fue arraigando esa devoción a la Virgen de la Altagracia, que podemos decir que ha superado a la devoción a la Virgen de las Mercedes en la República Dominicana, hasta el punto de que mucha gente simple y de a pie no reconoce a la Virgen de las Mercedes como la patrona del pueblo dominicano y confunde el título de la Virgen de la Altagracia, que es protectora, como también la patrona del pueblo dominicano. Así es. Bueno, la organización
organización religiosa mercedaria Redención de Cautivos se formó producto de que entre los pueblos de España y Europa se estaban entre guerra los pueblos y entonces los cristianos estaban siendo masacrados por los moros y por diferentes grupos contrarios. ¿Cómo se llama? El Donato, ahora se obvió el nombre, pero es San Donato. Tiene un sueño donde la Virgen le dice que tiene que formar una organización para servir, o sea, de apoyo, porque los cristianos estaban sufriendo mucho y surge entonces. Él se va de su sueño y se encuentra con dos amigos más, que los nombres están ahí, perdón ahora no tener que mencionarlo ahí porque no lo tengo a mano. Y como no es el tema de la merced del nuestro, sino de la alta gracia, pues no tenemos tanta memoria de momento hábil para poder, pero son tres. Y ellos los tres contando Donato, que se había hecho un sueño sobre lo que le decía la Virgen, se dieron cuenta que los otros dos habían tenido el mismo sueño. De ahí se forma la organización mercedaria Redención de Cautivos, que va por los pueblos. Donde quiera que hay un cristiano que está detenido, ellos se ponían en puesto de ellos para que soltaran a los otros. O sea, eso era exactamente. Y esa gente, o ese grupo, llegó aquí en República Dominicana, a la isla en ese tiempo, llegó en 1510. Pero no es hasta 1527 en que ellos se establecen como organización, porque quieren formar una provincia, que ellos venían desde Valencia y querían formar una provincia en la isla descubierta por Cristóbal Colón. Fueron al Santo Cerro y establecieron el santuario del Santo Cerro. Hicieron diferentes lugares, incluyendo hasta un pequeño santuario en el llano de Elías Piña. 7 pudieron hacer en lo que fue aquí en el país y en Venezuela. Entonces, lo que traía esa Virgen, que la trajeron los españoles, que vino desde afuera, con el conocimiento, por eso la misma Virgen, y eso es parte de la Virgen de la Alta Gracia y la imagen, que la misma Virgen de las Mercedes que tenemos aquí y la que está en España y la que está en todas partes, es la misma Virgen. Por eso es que hicimos la similitud de que no tenía nada que ver la Alta Gracia de allá con la Alta Gracia de aquí. Entonces, lo único que reconocía como algo grande, como un milagro especial, es que la Virgen de las Mercedes había ayudado a los españoles a matar 3,000 y pico de indios, los españoles armados y los indios a mano pelada. Entonces ellos hacen la historia más que un cuento de camino, en donde la Virgen aparece a favor de los españoles contra gente desarmada. Eso quiere decir que los españoles quisieron ponerle a la Virgen un crimen que ellos cometieron para justificar que la Virgen estuvo en eso. Eso es una mentira garrafal. Y eso fue una situación que la Iglesia Católica mantuvo por mucho tiempo. Inclusive historiadores que pusieron eso, que da vergüenza que se pusieran a escribir cosas tan pendejas como ese, excúsame la expresión, porque verdaderamente eso no justificaba ninguna acción santa, ni de Dios, ni de la Virgen María tampoco. Ahora bien, la Virgen de la Alta Gracia es una Virgen que comienza y funda una ciudad. El pueblo de Higüey se fundó por los milagros de la Virgen, porque Higüey estaba establecido 6 leguas más allá de lo que decimos San Rafael del Yuma. Entonces el pueblo se formó por los milagros de la Virgen, tanto que los pueblos cercanos al país, Puerto Rico, Panamá, Cuba y todo eso, venían a República Dominicana a resolver sus problemas con los milagros de la Virgen. Entonces eso se creó una efervescencia tan grande de tantos milagros a diario que la Virgen concedía, que la Iglesia Católica dejó de creer que era verdad y formó una comisión de milagros para que ellos verificaran qué tantos milagros hicieran reales. Así se fundó, y el pueblo dominicano, entonces esa información se fue dando en todo el país, y ya la gente vino de todo el país a venir a Higüey a buscar la sanación, el resolver un problema personal que tenían. Por eso hoy tenemos miles y miles de personas
que tienen sus hijos, que tienen los nombres de la Altagracia, hombres y mujeres. Pedro Altagracia Pérez, María de la Altagracia, qué sé yo qué, o sea, todos los nombres de la Altagracia, porque ellos aseguran que la Virgen de la Altagracia le permitió un milagro y por eso le pusieron ese muchachito o esa muchachita en nombre de la Virgen. O sea, todos esos milagros de la Virgen de la Altagracia la hicieron tremendamente popular, hasta el grado de que cuando los barcos venían a la isla, los barcos que tenían se paraban en Higüey y ahí hacían homenajes, o sea, en bala de salva, disparaban cañones con bala de salva. Y los que no hacían eso, entonces lo perseguían, porque eso eran piratas. O sea, hasta ahí llegaba la intercesión de la Virgen para cuidar a los habitantes de este pueblo. Entonces, la Virgen siempre ha estado ahí. La Virgen siempre ha hecho esos favores. La Virgen ha intercedido muy bien con nuestro Señor para que los dominicanos seamos felices y seamos más responsables. Pero nosotros no queremos asimilar la responsabilidad que nos toca a nosotros, porque nada es por nada. O sea, todo tiene un dame para atrás. Yo te doy mis zapatos y aunque sea tú camina bien, me agradece que camina bien. Algo va a pasar con eso. Entonces sí. Dios también es lo mismo. Nos dio a su madre, nos la dio en la advocación de la Altagracia, porque nosotros tenemos 23 advocaciones en este país que la conocemos todos. Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Mercedes, Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Señora y Nuestra Señora la Concepción de la Virgen. 23 imágenes, advocaciones de la Virgen María que la gente conoce y a la que la gente le debe devoción. Ahora, cuando se trata de resolver una situación, y ese es el mensaje que la Virgen quiere dar, porque este año no se está celebrando por gusto, este año se está celebrando porque la Virgen quiere un reencuentro con su pueblo, que su pueblo sienta la confianza, que en vez de estar pidiéndole al diablo, y yo no quiero decir estas palabras para que después no digan que yo soy fanático, porque yo no tengo absolutamente nada de fanático. Yo lo único que estoy asimilando es un mensaje que la Virgen dice, que quieren reencontrarse con su pueblo, que su pueblo vuelva a tener fe en ella, que le pida. Porque, óyeme, pídele y si no te da nada, entonces tú dices lo que quieras. Pero ella te está diciendo, pídeme que yo te voy a dar. Pídeme que yo te voy a resolver. Sí. Entonces, si eso es simplemente, mira, pídele y si no te da nada, tú haz lo que tú quieras. Porque la salvación es individual. Exactamente. Venga, qué interesante de verdad esa explicación. Para mí ha sido majestuosa. De verdad que hay que resaltar esta respuesta que usted ha mencionado, porque a veces pecamos de ignorante. Hemos pecado de ignorante pensando que fue la Virgen María que ayudó a asesinar a tantas personas. No, de verdad que es muy, muy contundente la respuesta, porque ese debe de ser uno de los cambios contundentes, valga la redundancia, claro. que aquí debe de ser arraigado, potenciado, porque mucha gente se queda con eso en la cabeza. Pero bueno, una cosa, Alcides, ¿por qué se cambia la fecha acá de 15 de agosto a 21 de enero? ¿Y por qué la coronación fue en Santo Domingo y no en Higüey? Precisamente, esto es sumamente interesante porque esto viene a aclarar situaciones. Nosotros hicimos una serie de actividades en la zona colonial, totalmente divorciada de la realidad, totalmente divorciada de lo que es el culto a la Virgen de la Altagracia, incluyendo que hasta en un brochure se puso el nombre de la Virgen de Alta Gracia. O sea, cosas que no existieron, pero las siguieron. Inclusive, ahí hubo una actividad folclórica para hablar de Tatica, donde se cantó Anaís Apié. Y Anaís Apié, eso es pendejada de los negros africanos. Entonces, esos son dioses que no tienen nada que ver con lo que es la congregación. Pero los dominicanos tenemos la debilidad de que nosotros no leemos, de que nosotros no educamos, o sea, en la parte de la lectura, y no vamos a eso, y por eso cometemos todos esos errores. Ahora bien, el asunto de que nosotros entremos a la parte de por qué el 15 de agosto es que siempre, desde 1522, se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia como el 15 de agosto. Ahora bien, ¿cómo es que se da el cambio?
producto de la explicación que acabamos de dar hace un momento, porque aquí hubieron enfrentamientos eclesiásticos entre grupos, entre los jerónimos, entre los capuchinos, entre los diferentes en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como la Virgen de las Mercedes tenía la nota negra de haber ayudado a matar 3,000 y pico de personas con los españoles, y ya explicamos la razón, eso se lo echaron también a la Virgen de la Altagracia para que fueran iguales. Y se fueron a inventar de que hubo una batalla en Sabana Real o de Limonest, donde la Virgen de la Altagracia se puso de acuerdo con los españoles para matar 3,000 y pico de franceses. Otro embuste gigante. Dios mío. Pero un embuste gigante que se puede demostrar con los documentos, porque Rodríguez de Morici tiene en su carpeta de documentos esa carta de la batalla de Limonest, donde eso fue dedicado al virrey de México. La Virgen de la Altagracia no tuvo en ninguna parte en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que por casualidad o por lo que fuera, un machete, dicen, de lo usado, porque eso se dice 80 y pico de años después, o sea, cuando ya nadie está vivo para defender, aparece en el santuario un machete, y ahora se dice que ese machete lo llevó uno de la gente de la batalla de Limonest y lo puso allá de que porque había un regimiento de Higüey que peleó en esa batalla, de que un regimiento de retaguardia. Eso es mentira, mentira total. Eso no se puede soportar con ningún documento. No existe ningún documento que dice, además, Higüey tenía 27 casas en ese tiempo. Eso quiere decir que de ahí no podía salir ningún regimiento, porque donde tú tienes un pueblo de 27 casas, ahí no puede haber un regimiento de que se convierta en retaguardia de nada. Pero como las mentiras se van diciendo tantas veces que se convierten en verdad. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, y era importante decir también que la Virgen de la Altagracia había también intervenido en matar 3,000 y pico de gente, porque así estaban muy iguales entre las dos imágenes, no imágenes, sino entre las dos historias. Entonces le pusieron a la batalla de Limonest, que fue por la Virgen de la Altagracia. Y casi 80 años después, el capellán del santuario de la Virgen de la Altagracia en Higüey, al encontrar el machete, dijo que ese machete vino de allá. Y por eso escribió, y de hoy y para siempre, todos los días 21, porque esa batalla se dio el día 21 de 1690. Entonces, ese sacristán escribió un documento que está puesto en el libro, que dice, y de ahora y para siempre, la celebración de la Virgen de la Altagracia se hará el 21 de enero. A partir de ahí, y había mucha gente diciendo, muchos periodistas inclusive, que han escrito diciendo que la Virgen es una asesina y algo por el estilo, tú sabes, el que quiere claro, hacer las cosas. Pero sin embargo, explicamos, y en el libro está bien clarito, que la Virgen no tuvo nada que ver con eso, que la batalla de Limonest no tiene nada que ver con la Virgen de la Altagracia, que eso solamente fue interesado por grupos que se armaron para meterle una nota negra a la Virgen de la Altagracia, que no la tiene, que nunca hizo nada que tuviera que discutirse, o sea, su liderazgo dentro de la intercesión ante nuestro Señor. Entonces, ahí se da pero en 1906, Monseñor Meriño, porque se está diciendo que quien pidió la coronación fue Monseñor Noel, eso no es verdad tampoco, en el libro se explica, quien pide la coronación canónica, a razón de, como dijimos al principio, de que ese movimiento se estaba dando en todas las partes, entonces pide que la Virgen de la Altagracia sea coronada, y quien lo pide es Monseñor Meriño. El Papa no le concede a Monseñor Meriño la gracia de la coronación, y Meriño muere en 1906. Eso quiere decir que asume Monseñor Noel el liderazgo de la Iglesia Católica, y él, que tenía como 300 libras, esto es interesante, oigan esto, que tenía como 300 libras Monseñor Noel, y cuando se comenzó y le dieron el derecho para celebrar la coronación canónica, que se iba a hacer el 21 de enero, se enfermó Monseñor y a tal grado que todo el mundo esperaba que él no va a durar a mañana, va a amanecer muerto. Pero por cosa de la vida, el mismo día 21, podríamos decir que el 22 porque fue a medianoche, el mismo día 21 Benedicto XV muere. O sea que tampoco se podía celebrar el día 21 porque tú no vas a celebrar mientras el Papa está grave, tú no vas a celebrar una actividad
a ese nivel. Y claro, entonces murió el Papa el 21. Entonces, en la enfermedad de Noel, que terminó como 110 libras, o sea, se vació completo, que terminó con esa enfermedad, Noel toma la decisión de que la coronación se va a hacer el 15 de agosto, fecha en que se celebraba la festividad de la Virgen de la Altagracia, antes de que surgiera la batalla de Limonest. Monseñor se mejora, se sana, pues no se sanó completamente, pero se mejora y puede celebrar la coronación canónica el 15 de agosto. Eso es más o menos, o sea, la información que te dice por qué no el 21 y sí el 15 de agosto. O sea, yo insisto que tengo una relación con la Virgen que mucho diría que me puedo estar poniendo loco, pero eso no me importa, lo puede decir la gente. Yo recibo información de la Virgen se sintió que no quería hacerlo el 21 porque esa no era su fecha, no quería que la ligaran con eso. Entonces, todavía a eso entonces, ahora, Monseñor Meriño, volviendo atrás, ya le pide al Congreso que legisle a favor de que el día 21 de enero sea la fecha que se celebre la celebración de la Virgen de la Altagracia, ya no por la batalla de Limonest, explicando eso, ya no por la batalla de Limonest, sino porque ya eso se ha hecho una tradición. Entonces, a partir de ahí es que se decide que el día 21 se siga celebrando como fecha de la Virgen de la Altagracia, porque el 15 de agosto también tiene otra celebración de una advocación de la Virgen, que es la Ascensión de María al cielo. Eso quiere decir que esas dos fechas chocaban en esa celebración y por eso Meriño pidió que se dejara el día 21, pero ya no como batalla de Limonest ni como celebración de ningún acto bochornoso en contra de la Virgen, sino como una tradición del pueblo dominicano que ya había puesto el día 21 como el Día de la Virgen. Y la coronación fue en Santo Domingo y no en Higüey. Ok. Porque verdaderamente la Virgen fue transportada desde Higüey porque el evento se había planificado por Noel que se iba a hacer en Santo Domingo, porque era una celebración del pueblo completo. Pero me imagino que aquí había más personas que en Higüey en ese entonces. Claro, pero además recuerda que había un problema político. Nosotros estábamos aquí abrazados por la intervención americana, que mucha gente, muchos historiadores dicen que ellos vinieron aquí en 1914, pero no es verdad, ellos estaban aquí desde 1907, desde 1907 ellos cogieron la aduana, porque eso fue a través del primer préstamo que hizo la República Dominicana, que lo hizo por 426,000 libras de esterlina, por Europa, y vendiendo ese préstamo llegó a los Estados Unidos. Como a ellos le importaba mucho la isla estratégicamente hablando, porque ya habían hecho un intento en 1871 de quedarse con la bahía de Samaná, porque ahí está el carbón, una mina de carbón grandísima, o sea, con muchísimas condiciones, que está ahí. Entonces, inclusive hicieron una elección nacional para decidir si el pueblo dominicano quería que le dieran la bahía de Samaná a los norteamericanos. Pero eso no fue posible y ellos se quedaron con esa hambre de esto. Cuando le llega el contrato, aquí lo tienen. Y se establecieron en 1907, ya vinieron aquí, cogieron la aduana para cobrarse su dinero, porque había un artículo dentro de ese préstamo que decía que ellos podían venir al país y hacerse dueños de la aduana para cobrarse su dinero. Así que ya todo el mundo sabe cómo llegaron aquí y se establecieron aquí, invadieron el país y se hicieron dueños del país. A ese momento en que el pueblo dominicano, que nunca ha querido ser esclavo de nadie, entonces comienza la lucha de que los americanos se tienen que salir del país y que ellos no se querían salir bajo circunstancia ninguna. O sea, ellos eso se mantenía ahí porque ellos veían esto como algo muy hegemónico para ellos, porque ya tú sabes, la República Dominicana converge con todos los países del mundo. Entonces ellos tenían esa posibilidad. No quiere decir que no se han quedado, porque yo te puedo decir que si tenemos que hablar a través de cosas, pues ellos han hecho lo que les da la gana. Pero por lo menos los dominicanos siguen diciendo que somos libres, aunque seamos medio libres para comer plátano y salami. Aunque comemos McDonald's y Burger King. Sí, exacto. Entonces, bueno, a partir de eso, de esa situación, el pueblo estaba harto de los norteamericanos y pedía salir de ellos, y ellos decían que no, bajo ningún acuerdo. Eso quiere decir
que mientras se estaba dando la misa, inclusive hay un documento que no está en el libro, pero que llega y que tiene sentido, que los americanos dieron una orden de que no se podía hacer ningún tipo de procesión, ningún tipo de junta de ese grupo en ese tiempo para evitar que el pueblo se produjera. Y entonces, porque no podían usar la voz, y el pueblo hizo una procesión en silencio total y se pararon frente a la casa la casa de gobierno de los gringos y estuvieron ahí por hora sin mencionar media palabra hasta que ellos se dieron cuenta. Entonces, ahora bien, entonces, como estaban, si se hacía esa actividad en Higüey, no iba a tener una connotación política de que el pueblo quería salir de los norteamericanos. Y entonces, al hacerse esa actividad en la capital, Noel, que había dicho y que proclamó que la única reina y señora del pueblo dominicano era la Virgen de la Altagracia, porque podían haberlo hecho con la Mercedes, pero la Mercedes no estaba arraigada en el pueblo, era la Virgen de la Altagracia. Entonces se usó la Virgen de la Altagracia para hacer, y cuando los norteamericanos vieron que en la Puerta del Conde 37,000 personas abarrotaban ese lugar, ¡wow!, hasta arriba de los edificios, entonces ellos dijeron, el enemigo real que tenemos aquí no es el pueblo, es la Virgen. Así que vamos a tener que salir de aquí. Y el septiembre, en el 23, 15 de agosto, 23 de septiembre, ya ellos estaban firmando un pacto, el Hush Peinado, el pacto para salir del país sin ningún tipo de condición. O sea, antes no salían por nada. Y ahora se dieron cuenta que iban a tener que matar a todos los dominicanos si se ponían a pelear. Sí, porque además contaban. Y entonces contaban ahora con la protección de la Virgen de la Altagracia, que eso era otro problema grave, porque pelear con alguien desarmado no es problema, pero pelear con alguien que tiene el poder de Dios ya es una cosa diferente. Entonces, esa es la historia de por qué en la capital y no en Higüey. Entonces, por eso es que este año vuelve de nuevo a la capital, porque simplemente replicar esta actividad que todavía a este tiempo, siendo 11 millones de personas, no ha habido ningún evento que haya juntado a tanta gente como lo que se juntaron, per cápita hablando, con lo que se juntaron en el 1900, porque éramos menos de 1 millón de personas y solamente en la Puerta del Conde habían 37,000, eso contado así. Entonces, todo ese tipo de cosas hizo que eso se estableciera ahora, porque por años se fueron celebrando los 25, los 30, a veces no se celebraba nada, pero así hacían, hasta que ahora pues surgió por la Virgen de la Altagracia, surgieron las cosas de que ella quería que su fecha no fuera simplemente una celebración de un centenario. La Virgen no necesita nada de nosotros. La Virgen no necesita un templo en Hoyoncito de nosotros. Nosotros le tenemos como regalo, no resarcir todo lo que ella ha hecho, sino como regalo de poquito que podemos dar por todo lo que ella ha hecho, es hacerle su templo en Hoyoncito, para que se recuerde que ahí se entregó la imagen de la Virgen de la Altagracia por primera vez. Entonces lo que ella quiere es reencontrarse, que su pueblo vuelva a sentir confianza, que deje de estar escuchando voces, porque volvemos a caer afuera. Tú escuchas ahí frente al Congreso un grupo de viejas que no paren defendiendo el aborto. Sí, exacto. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es esto? Si esas mujeres no paren, ¿por qué están defendiendo? ¿Y por qué no vienen a defender el aborto a las que están afuera? ¿Por qué? Porque esas muchachitas, como no tienen conciencia, tampoco van allá para hacia ahí a menos que no le paguen. Exacto. Alcide. Entonces, no, ajá. Y hablando de Perdón. ya de asuntos, ya básicamente de alguna forma física de honrar a nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, surgen varias cuestiones. Una es las dos coronaciones anteriores, las dos coronas físicas, todavía existen, donde se puede ver, ahora la tercera se podrá ver, se podrá estar exhibido. Y me surge entonces también, acompañado con eso, dos cuestiones más, que es ¿por qué si el templo, vamos a decir, el templo antiguo donde estaba la imagen allá en Higüey de la Virgen de la Altagracia, donde estaba el naranjo, ¿por qué se hizo al la basílica colonial en vez de un estilo un poco más moderno, algo un poco más mejor preparado tal vez para recibir más personas? Y luego también, yo sé que eso se ha hablado otras veces, porque como la imagen de la Virgen
es la imagen de la Virgen de la Altagracia, es la imagen de la Natividad. ¿Por qué, si usted que está en la comisión, se ha vuelto a introducir el tema de extender el periodo de Navidad a nivel de iglesia hasta el 21 de enero? Bueno, recuerda que como director ejecutivo de los 100 años de coronación de la Virgen, yo soy un mandato de la Iglesia Católica Dominicana. La Iglesia Católica Dominicana se encuentra, y todos lo sabemos, no solamente la dominicana, sino la Iglesia del mundo se encuentra en un aspecto de renovación. Ojalá ese aspecto de renovación no nos quite lo ortodoxo, lo que realmente es la verdad y la razón de por qué se hicieron. Yo no veo la necesidad de que nosotros mantengamos, pero ese es mi criterio personal, no tiene nada que ver ni con la iglesia. Yo no veo nada personal de que nosotros sigamos en celebración después que estamos haciendo el 24 y el 25, donde el pueblo prácticamente no celebra la natividad de la Virgen, que lo que hace es que se embriaga, se emborracha y hace todo ese tipo de cosas, en que nosotros mantengamos entonces una relación de celebración hasta el día 21 con la Virgen de la Altagracia, porque sencillamente la Virgen también significa la familia. Ahora bien, si nosotros dividimos los espacios y los tiempos como Dios manda o como Dios quiere, entonces nosotros no tenemos por qué seguir celebrando más que celebrando los días que representan cada uno de los hechos de la iglesia. O sea, el día 21 se celebra el día de la Virgen de la Altagracia, la Virgen de la Altagracia de Higüey, porque la Virgen de la Altagracia de la capital es simplemente otro embuste más también que está ahí y que ha hecho un gran trabajo por aquello de lo que Dios une, que no lo desuna el pueblo, la gente. Entonces, esas dos vírgenes se han puesto de acuerdo para ayudarse una a otra. Pero relativamente a la Virgen de la Altagracia, la real, la única, es la que está en Higüey. No existe, eso de aquí fue un invento para quitarle mérito a Higüey, a la Virgen de la Altagracia de Higüey, que está expuesto en el libro también y que la gente debe leer el libro para que conozca todos los datos reales de la historia del culto a la Virgen de la Altagracia. Entonces, si la iglesia quiere seguir haciendo actividades y ese tipo de cosas que la hace el año entero, porque las diócesis viajan prácticamente el año entero a Higüey en grupos. San Juan lleva 6,000 y pico de personas cada vez que va a Higüey en peregrinación, y así lo hacen las otras diócesis. Entonces eso no tiene una significación que tú digas no, porque eso lo que significa es el afianzamiento del culto, que la gente conozca, que la gente todo ese tipo de cosas, y eso está bien. Ahora, ampliar fecha navideña para ponerla y pasársela, porque los Reyes también es una celebración que se hace, pero eso lo inventó primero nos dicen que Trujillo, pero eso quien lo inventó fue aquí Horacio Vázquez. El primer presidente que donó regalos para niños de Reyes fue el presidente Horacio Vázquez en 1924. Así que después Trujillo lo vio como bueno para ese clientelismo que se estableció en República Dominicana, políticamente hablando, hasta el día de hoy, porque mientras tú menos conozcas, más carga coge. O sea, mientras más burro eres, más carga coge. Entonces, esa tradición es muy hispánica, porque tanto en España como en toda Latinoamérica, el Día de Reyes también es una fecha navideña. Y es una fecha de natividad también. Exactamente, es una fecha, bueno, oficialmente ese día se cierra la Navidad para la Iglesia Mundial. Así es. Pero algunos lugares, por eso es la pregunta, en Latinoamérica, extienden el periodo navideño litúrgico, porque estoy hablando no de la sociedad, de celebraciones. Lo extienden más allá. Por ejemplo, vamos a poner el caso de México, que lo extiende hasta finales de enero. Ya, pero yo no veo, tú sabes, que eso sea porque para la liturgia es importante. Ojalá el pueblo dominicano fuera todos los días a misa, sin importar quién es el sacerdote que está ahí ni quién la está dando. O sea, fuera todos los días a misa y todos los días hiciera un compromiso con Dios de ser cada día mejor. O sea, ojalá eso pase, y eso va a hacer que nosotros tengamos un pueblo más digno, porque este es un pueblo de Dios, este no es un pueblo inventado. Este es el pueblo de Dios y Dios lo aceptó así, por eso lo cuida, por eso acepta que la Virgen de la Altagracia y que las demás imágenes, porque estamos hablando de María, de la Madre de Dios, que interceda bien por los dominicanos. Entonces a nosotros se nos dice ahora mismo que hay una guerra de Ucrania y que va a haber una hambruna
mundial. Bueno, va a haber una hambruna para el queso Gouda americano, el queso Gouda y la carne argentina, pero no para comer plátano y batata y huevo, porque nosotros la producimos aquí por cantidades. Entonces nosotros no somos un pueblo hecho para pasar hambre, porque a nosotros Dios nos puso a convivir y nos puso a convivir como nosotros realmente sabemos. Si nosotros tenemos la capacidad de producir tanto que podemos darle a lo de nosotros, a los otros, y por eso tenemos colgado ahí a ese país al lado de nosotros, Haití, que si nosotros ya hace tiempo que se había muerto también. Entonces, la producción de República Dominicana no nos vamos nosotros como otros países a pasar hambre, porque Dios nos protege, porque Dios está con nosotros y porque este es un pueblo de Dios. Pero si el pueblo no entiende eso, entonces el crujir de dientes se va a escuchar en muchos lugares. Ok, y Alcide, ¿y por qué entonces la primera iglesia que se construye para la Virgen se hizo tipo colonial? ¿Por qué no se hizo moderna? Porque no es de la época de la colonia. Ok, en 1943, Monseñor Eliseo Sánchez, pero en este caso el padre Eliseo Sánchez, hizo una misa en Santiago y en esa misa lanzó una proclama donde él no quería morirse sin ver una gran iglesia para la Virgen de la Altagracia construida en Higüey. Eso fue en 1943, el sueño de Monseñor Eliseo. Bueno, las cosas se fueron dando. Trujillo, que por Dios, los pueblos que olvidan sus historias vuelven a repetirlo, por eso no entiendo por qué aquí no se puede hablar de Trujillo, como dicen los rancios, porque el gobierno de Trujillo tuvo muchísimas cosas malísimas, el cual el pueblo dominicano no lo debe olvidar para no repetirla, pero hizo muchas cosas y Trujillo fue un benefactor de la Iglesia Católica, porque el primer aporte que se hizo para la Basílica de Higüey fue Trujillo y su familia que la hizo. $100,000 en ese tiempo aportó Trujillo para la construcción de la Basílica, que se decía que iba a costar 4 millones y medio de dólares y terminó costando casi 5,000. Entonces, ¿qué pasa? Que esa historia de por qué se hizo así es por el momento del tiempo. Se hizo una licitación, ganó Francia, ganó un francés el derecho a eso y él trajo una serie de cosas que si tú me dices a mí que yo creo de esa basílica, yo te digo, debiera tener otra estructura, pero realmente esa fue la que tuvo, porque allá en 1522 se comenzó el culto a la Virgen de la Altagracia en un rancho. O sea, hasta 1572 que se comienza la construcción de piedra del santuario, la gente se reunía en una casa de paja, o sea, en el culto a la Virgen de la Altagracia. El santuario se termina en el 79, pero en el 72, el quinto abuelo de Simón Bolívar manda una carta al rey diciéndole que aporte para terminar el santuario, porque el pueblo, la isla y el pueblo se lo va a agradecer, porque esa virgen ha hecho tantos milagros que el pueblo es loco con la Virgen, o sea, el pueblo le agradece y por eso si los reyes de España aprueban que se haga el santuario, entonces se hace el santuario. Hay mucha similitud de historia dentro de eso. El santuario está exactamente en la misma parte donde la niña encontró a su padre que lo fue a recoger, y ahí mismo está el camino de Higüey. Ese era el verdadero camino de Higüey a Santo Domingo, por donde caminó Santana con su regimiento por la independencia y todo eso. O sea, hay muchas cosas todavía de la Virgen de la Altagracia, hay muchas cosas que contar. Entonces, el pueblo dominicano, pueblo que todavía desconoce todas esas cosas por la falta de investigación y de lectura, entonces no conoce. Por eso yo te digo que el pueblo debe leer el libro, porque ahí no nos estamos inventando nada, ahí están los documentos soportando las informaciones. Bueno, muchas gracias, Alcides. Ya se nos terminó el tiempo por esta semana. Le damos nuevamente las gracias por hacernos esta historia de manera más explicativa, más fácil para todos comprenderla, de poder ahondar un poco más en toda esta estructura de entre la leyenda, la historia y lo que se va narrando en el día a día, y que gracias a Dios y a la Virgen ya se ha ido develando todo esto que ha ocurrido y encontramos una historia muy rica
entre todo esto que hemos estado hablando. A ustedes quienes nos escuchan, pues les damos las gracias por sintonizarnos una semana más y ya será hasta la próxima semana. Buenas noches. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.